Trabajo en el CEMEFO desde hace 6 años. No diré el estado exacto, solo que fue en una ciudad del centro del país, en 2019, cuando todavía creía que lo peor de mi oficio era acostumbrarse al silencio. Aquella noche me tocó turno con Ramiro, un técnico mayor que yo, de esos hombres que ya no se impresionan con nada. Me recibió en la entrada con la cara seria y me dijo que había llegado un caso complicado. No pregunté mucho. Cuando alguien en ese lugar decía complicado, casi siempre significaba familia insistente, papeles urgentes o un cuerpo difícil de reconocer. El hombre estaba en la plancha del fondo, cubierto hasta el cuello. Según el informe, lo habían atropellado cerca de una carretera vieja después de salir caminando de un bar. Llegó vivo al hospital, pero murió antes del amanecer. La familia quería verlo por última vez, con el ataúd abierto. Cuando Ramiro retiró la sábana, sentí un frío que no venía del cuarto. El rostro del hombre estaba destruido, pero sus ojos seguían abiertos. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerada, no parecían ojos muertos. Parecían ojos de alguien que seguía entendiendo dónde estaba. Empezamos a trabajar sin hablar mucho. Limpiamos, acomodamos, reconstruimos lo que se podía. Yo estaba concentrada en la parte del mentón cuando escuché un golpe suave debajo de la plancha. Pensé que se había caído una pinza, pero al agacharme no vi nada. Ramiro también lo oyó, porque dejó de mover las manos. «Sigue», me dijo, sin mirarme. Seguimos. A la 1 de la mañana, el foco del pasillo comenzó a parpadear. Era común que fallara la luz, pero esa vez el parpadeo tenía ritmo, como si alguien estuviera respirando detrás del vidrio. Entonces escuché algo que me dejó inmóvil, un murmullo saliendo de la boca del hombre. No fue claro al principio. Sonaba como aire atorado en una garganta rota. Ramiro se acercó, inclinó la cabeza y se quedó pálido. El cadáver dijo mi nombre. No mi nombre completo. Solo Eugenia, con una voz húmeda, casi sin boca para pronunciarlo. Ramiro me juró después que no había escuchado nada. Pero yo vi cómo se le aflojaron las manos. Quise salir, pero la puerta del área se cerró sola. No con violencia, sino despacio, como si alguien del otro lado la hubiera empujado con paciencia. El olor a formol se mezcló con otro olor, uno más pesado, como tierra mojada y fierro oxidado. En la charola donde teníamos sus pertenencias había una cartera, un anillo doblado y una foto vieja. La tomé porque algo me obligó a verla. Era una fotografía familiar, desgastada, donde aparecía el hombre con una niña pequeña sentada en sus piernas. Atrás, escrito con pluma azul, decía: «Perdóname por no reconocerte». No entendí hasta que Ramiro leyó el expediente completo. El hombre no tenía 35 años como decía la primera hoja. Tenía 52. La identidad estaba mal. Lo habían registrado con el nombre de otro, porque traía documentos ajenos. Y la familia que exigía verlo no era su familia. A las 2:15 llegaron 2 personas a reconocerlo antes del traslado. Una mujer y un muchacho. Los dejaron pasar unos minutos, aunque no debían. La mujer apenas lo vio, empezó a temblar, pero no lloró. Solo dijo: «No es él». Entonces el cuerpo abrió los ojos más de lo que ya estaban. El muchacho cayó de rodillas. Yo no grité. No pude. Sentí que alguien me apretaba la nuca y me obligaba a mirar. La mujer confesó allí mismo, sin que nadie le preguntara, que ese hombre había desaparecido 20 años atrás, después de denunciar a unos familiares por quedarse con una herencia. Lo habían dado por muerto, pero nunca apareció el cuerpo. El atropellado era el hombre perdido. Había vuelto con documentos falsos, buscando a su hija. Y su hija era yo. Mi
madre me había dicho siempre que mi padre nos abandonó. A la mañana siguiente, Ramiro renunció. Yo no. Me quedé porque necesitaba saber más. Revisé archivos, nombres, fechas. Todo encajaba demasiado bien para ser coincidencia. Lo velaron con caja cerrada, aunque la familia falsa insistió. Yo fui la única que lo vio terminado. Le acomodé la cara lo mejor que pude y, antes de cubrirlo, noté algo que jamás he podido olvidar. Su boca, reconstruida por mis propias manos, parecía sonreír. Desde entonces, cada vez que entro sola al CEMEFO, reviso la plancha del fondo. A veces está vacía. A veces no. Y cuando las luces parpadean, escucho esa misma voz rota, como si todavía estuviera intentando decirme algo desde el lugar donde lo dejaron tantos años. Ahora sí me reconociste. Nunca me gustó hablar de lo que pasó en el CEMEFO de Durango. Ni siquiera después de renunciar encontré valor para contarlo completo. Durante años intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de los turnos dobles, del olor permanente a formol y sangre vieja que parecía quedarse pegado en la nariz aún después de bañarte 3 veces. Pero hay cosas que uno no imagina. Y hay sonidos que jamás vuelven a abandonarte. Mi nombre es Iván, y entre 2017 y 2019 trabajé como auxiliar nocturno en el servicio médico forense de un municipio pequeño al norte del país. Era un edificio viejo, construido junto al Hospital General, aunque apartado del resto, casi escondido detrás de una barda alta donde apenas llegaba la luz de los postes. El turno de noche era el peor. No por los cuerpos. Eso, aunque parezca extraño, termina siendo lo más normal. Lo difícil era el silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si el edificio respirara lentamente cuando te quedabas solo. Había noches tranquilas donde no ingresaba nadie y podías terminar reportes o limpiar instrumental sin problema. Pero existían otras madrugadas donde el ambiente cambiaba, como si algo invisible caminara por los pasillos. Los trabajadores viejos tenían una regla absurda. Nunca abrir la gaveta 17 después de las 2 de la mañana. Siempre me pareció una tontería. Ni siquiera pregunté demasiado. En esos lugares todos tienen historias raras y supersticiones. Algunos decían escuchar pasos, otros juraban que ciertos cuerpos cambiaban de posición cuando amanecía. Yo nunca creí en eso. Hasta noviembre de 2018. Lo recuerdo perfectamente porque hacía un frío insoportable. Aquella madrugada entró el cuerpo de una muchacha encontrada cerca de la carretera libre. No llevaba identificación. Apenas tendría unos 20 años. Presentaba signos de violencia, aunque no me correspondía saber detalles. Lo extraño comenzó desde que ingresó. Mientras ayudábamos a colocarla en refrigeración, noté algo raro. Tenía las uñas llenas de tierra. No era barro normal. Parecía tierra húmeda mezclada con pequeñas piedras negras. Cuando intenté limpiarle las manos, escuché al médico legista decir algo que me dejó incómodo. Déjaselas así. ¿Por qué? Me miró apenas unos segundos. Porque ya van 2 iguales este mes. No pregunté más. La dejaron en la gaveta 17. A las 2:30 de la mañana el doctor salió por una emergencia al hospital. El velador estaba afuera fumando. Yo me quedé completamente solo. Recuerdo que estaba revisando unos documentos cuando escuché algo. Un golpe metálico.
seco. Como si alguien hubiera cerrado una puerta de acero. Pensé que era el velador. Luego vino otro. Y otro. Me levanté molesto. El sonido venía de refrigeración. Cuando entré, el frío me golpeó tan fuerte que hasta me dolieron los dientes. Todo estaba oscuro salvo una lámpara del fondo que parpadeaba intermitente. Las gavetas parecían normales. Hasta que vi la 17. Estaba abierta unos 20 centímetros. Sentí algo raro en el estómago. Yo mismo la había cerrado. Me acerqué lentamente pensando que alguien la dejó mal asegurada. Pero conforme avanzaba empecé a escuchar algo peor. Respiración. Suave. Irregular. Como alguien intentando inhalar con dificultad. Me quedé paralizado. La muchacha seguía ahí, o eso pensé. Porque cuando jalé la gaveta por completo entendí que algo no estaba bien. El cuerpo seguía acostado. Pero tenía los ojos abiertos. Negros. Completamente negros. No había blanco en ellos. Solo oscuridad. Retrocedí de golpe. Y entonces escuché una voz. No provenía de su boca. Venía detrás de mí. Muy cerca. Tan cerca que sentí algo frío rozarme la oreja. No debiste abrirla. Giré de inmediato. No había nadie. El cuarto estaba vacío. Pero los respiraderos comenzaron a sonar como si alguien estuviera golpeando dentro. Tac. 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 Cada vez más fuerte. Mi pecho empezó a cerrarse. Intenté salir, pero la puerta no abrió. Estaba atorada. Comencé a golpearla mientras el ruido detrás de mí aumentaba. Fue entonces cuando escuché algo arrastrándose. Lento. Pesado. Volteé. La muchacha ya no estaba sobre la gaveta. Había tierra húmeda en el suelo. Un rastro. Como si alguien hubiera gateado. El sonido venía de abajo de las mesas metálicas. Mi linterna apenas iluminaba fragmentos del cuarto. Y entonces la vi. No voy a olvidar eso jamás. Estaba doblada de forma imposible. Sus brazos parecían rotos hacia atrás, las piernas torcidas como si alguien las hubiera acomodado mal. Su cabello cubría el rostro, pero podía escucharla respirar. Una respiración húmeda. Animal. Después levantó la cabeza. Sonrió. Y vi tierra salirle de la boca. Él también viene por ti, susurró. Las luces se apagaron. Escuché algo correr. No caminar. Correr. Alguien más estaba ahí. Mucho más grande. Escuchaba pasos pesados rodeándome en la oscuridad. Yo lloraba, golpeando la puerta sin control. Cuando la luz regresó unos segundos después, la muchacha estaba otra vez dentro de la gaveta. Como si jamás se hubiera movido. La puerta finalmente abrió. El velador me encontró tirado en el piso, temblando. Dijo que llevaba 20 minutos escuchándome gritar.
Le conté todo. No respondió. Solo se quedó callado. Después me preguntó algo que todavía me despierta en las madrugadas. ¿La viste sonreír? Sentí el cuerpo helarse. Porque jamás le mencioné eso. Renuncié 2 semanas después. Tiempo más tarde investigué el caso de aquella muchacha. Nunca encontraron a nadie. Pero sí descubrieron algo. Había sido enterrada clandestinamente meses antes. La tierra bajo sus uñas pertenecía a la fosa donde alguien intentó ocultarla. Y lo peor, nunca estuvo registrada oficialmente en la Gaveta 17. Porque según los documentos del CEMEFO, esa gaveta llevaba 6 meses descompuesta y sellada. Desde la noche en que un trabajador apareció muerto dentro de ella. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he contado esto públicamente porque todavía tengo pesadillas. Han pasado años y sigo despertando exactamente a la misma hora, con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama observándome. No importa si dejo la televisión encendida, si tomo pastillas para dormir o si me cambio de casa. Siempre ocurre igual. A las 2:17 de la madrugada. Y siempre empieza con el mismo sonido. Un golpeteo metálico. Como uñas raspando acero. Trabajé en el CEMEFO de un municipio cerca de León, Guanajuato, entre 2016 y 2019. Entré porque necesitaba dinero. Mi experiencia como camillero me ayudó a conseguir el puesto rápido y, aunque al principio me costó acostumbrarme al olor de la muerte, terminé normalizando cosas que jamás pensé que vería. Cuerpos mutilados. Niños accidentados. Personas irreconocibles. Muertos abandonados por semanas. Después de un tiempo dejas de sentir. ¿O eso crees? Hasta que algo rompe esa costumbre y entiendes que hay cosas que ni siquiera la muerte debería tocar. Todo comenzó en noviembre de 2018. Era una noche helada, silenciosa, de esas en las que el edificio parece más grande de lo normal. El aire olía a cloro, humedad y carne vieja. Éramos solamente 3 personas cubriendo turno, un médico forense, un auxiliar y yo. Cerca de la medianoche ingresaron un cuerpo encontrado dentro de un pozo de agua abandonado. Varón. Sin identificación. Aproximadamente 40 años. Lo extraño comenzó desde el momento en que abrieron la bolsa negra. El olor fue insoportable. No el olor normal de descomposición. Era diferente. Más penetrante. Como tierra mojada mezclada con sangre oxidada. El hombre estaba deformado, pero algo llamó mi atención enseguida. Sus manos. Las tenía completamente destrozadas. Las uñas arrancadas desde la raíz. Los dedos fracturados hacia atrás, como si hubiera intentado salir de algún lugar cerrado. La auxiliar hizo una mueca. Parece que quiso escarbar algo. No respondí. Porque algo en ese cadáver me estaba incomodando demasiado. Sus ojos estaban abiertos. No parecían muertos. Parecían atentos.
como si siguieran algo con la mirada. Lo peor era su expresión. No parecía dolor. Parecía terror. Terror puro. El doctor ordenó moverlo a refrigeración mientras esperaba la autopsia de la mañana. La cámara estaba casi llena. Solo quedaba disponible una gaveta. La 17. Cuando intenté meter el cuerpo, ocurrió algo raro. El mecanismo metálico se atoró. Empujé con fuerza. Y entonces escuché algo. Un sonido. Muy bajo. Un murmullo. Pensé que venía de la ventilación hasta que me di cuenta de algo horrible. El sonido salía de la gaveta. Retrocedí. El cuerpo estaba inmóvil. Pero juraría que escuché algo parecido a una voz húmeda. Como alguien hablando debajo del agua. Cerré de golpe. No dije nada. Preferí convencerme de que estaba cansado. El problema empezó una hora después. Las luces del pasillo comenzaron a fallar. Primero un parpadeo. Luego otro. Después el frío se volvió insoportable. El termómetro de refrigeración marcaba 4 grados. Pero parecía estar bajo cero. Mis manos temblaban. Entonces escuchamos el primer golpe. Clank. Todos levantamos la vista. Venía del área de cámaras. Clank. Más fuerte esta vez. La auxiliar soltó nerviosamente una risa. Seguro se movió un cuerpo. Pero nadie fue a revisar. Porque todos sabíamos algo. Los cuerpos no golpean puertas metálicas. El ruido continuó. Lento. Constante. Desesperado. Como si alguien estuviera atrapado. Finalmente el doctor me pidió ir. Recuerdo perfectamente caminar por aquel pasillo. El zumbido de los fluorescentes. El olor frío del formol. El silencio pesado. Parecía que el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué, sentí algo que nunca había sentido en mi vida. La puerta de refrigeración estaba abierta. Yo la había cerrado. Estoy completamente seguro. Entré. Y me quedé congelado. La gaveta 17 estaba afuera. Completamente abierta. Vacía. Mi cuerpo dejó de reaccionar. El cadáver ya no estaba. No había manera lógica de explicarlo. Revisé el piso. Nada. Las cámaras cercanas. Nada. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Algo húmedo. Lento. Como carne arrastrándose. Giré. Y lo vi. Todavía me cuesta escribir esto. El hombre estaba al fondo del pasillo. Descalzo. Torcido. La piel oscura y mojada. Sus dedos sangraban. Las uñas arrancadas habían dejado rastros rojos sobre el suelo. Pero lo peor era su rostro. Seguía igual.
paralizado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo peor que la muerte. No caminaba, se arrastraba y golpeaba la pared lentamente con la cabeza. Una y otra vez, como si quisiera abrirse el cráneo. Quise correr, pero escuché algo. No venía de él. Venía detrás de mí. Dentro de la gaveta. Un susurro. Muy cerca de mi oído. Una voz ronca, quebrada. Húmeda. No me dejes con ellos. Sentí un aliento helado rozarme el cuello. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la oficina. Cuando regresamos con seguridad, no había nada. El cuerpo estaba otra vez dentro, como si jamás se hubiera movido. Pero había algo diferente. En el metal de la puerta alguien había rayado palabras profundas. Recuerdo perfectamente porque nunca pude olvidarlas. Él sigue abajo. La autopsia reveló algo imposible. El hombre tenía tierra compactada dentro de los pulmones. No agua. Tierra. Como si hubiera intentado respirar enterrado vivo. Y encontraron algo peor. Debajo de las uñas rotas había fragmentos de metal. Acero. Como el de las gavetas del CEMEFO. Renuncié una semana después. Meses más tarde descubrí algo investigando por mi cuenta. En 2009, durante una remodelación del edificio, un empleado desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Solo cerraron un sótano antiguo que estaba exactamente debajo del área de refrigeración. Debajo de la gaveta 17. Desde entonces jamás volví a acercarme a un CEMEFO. Pero aún hay algo que no puedo explicar. A veces despierto en la madrugada con olor a tierra mojada dentro de mi cuarto. Y debajo de mi cama escucho algo. Un golpe. Lento. Metálico. Como si alguien estuviera intentando salir. Nunca he contado esto públicamente y sinceramente tampoco sé si debería hacerlo. Trabajé en un CEMEFO durante casi 3 años. No diré exactamente en qué estado fue ni el nombre del lugar porque todavía hay gente ahí que sigue trabajando y, aunque parezca exagerado, algunos prefieren fingir que ciertas cosas jamás ocurrieron. Entré a trabajar en 2018, cuando tenía 28 años. Necesitaba dinero y un conocido de mi tío me consiguió un puesto nocturno como auxiliar forense. No era médico ni perito, mi trabajo consistía en mover cuerpos, limpiar instrumental, acomodar reportes y ayudar en ingresos cuando llegaban cadáveres durante la madrugada. El sueldo era bueno. El ambiente no. El primer mes entendí algo, uno nunca termina de acostumbrarse a un CEMEFO. La gente cree que el miedo está en los muertos, pero no. El verdadero terror está en el silencio. En esos pasillos largos donde solo escuchas el zumbido de los refrigeradores. En el olor metálico mezclado con cloro y químicos. En las luces blancas que parecen enfermas. Y sobre todo, en las gavetas. Porque hay noches donde uno juraría que algo se mueve dentro. Recuerdo perfectamente la noche que arruinó mi vida. Era noviembre de 2021. Una madrugada fría,
extrañamente silenciosa. Mi compañero de turno, un hombre llamado Ismael, tenía más de 20 años trabajando ahí. Era de esos sujetos que parecían inmunes al miedo. Pocas veces hablaba. Pero aquella noche dijo algo que todavía me sigue persiguiendo. Nunca abras la gaveta 9 si escuchas golpes. Lo dijo mientras tomaba café, sin siquiera verme. Pensé que estaba bromeando. Le pregunté por qué. Solo negó con la cabeza. Porque no siempre está vacía. No volvió a tocar el tema. Creí que era una de esas bromas pesadas que les hacen a los nuevos para ponerlos nerviosos. En el CEMEFO abundaban historias absurdas. Que si cuerpos que suspiran. Que si cadáveres sentados después de rigor mortis. Que si familiares muertos apareciendo en cámaras de seguridad. Uno aprende a ignorarlo. O eso cree. Aquella madrugada ingresaron el cuerpo de una mujer encontrada en una carretera. Accidente automovilístico, según el reporte. Ayudé a moverla, llené documentos y terminé de limpiar cerca de la 1 de la mañana. Después de eso, el lugar quedó vacío. Solo estábamos Ismael y yo. Él salió un momento a fumar afuera. Yo me quedé organizando expedientes. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Tac. Seco. Metálico. Levanté la mirada. Silencio. Seguí trabajando. Tac. Esta vez más fuerte. Venía claramente del área de refrigeración. Sentí una incomodidad rara, pero pensé que quizá alguna compuerta se había aflojado. Entré al pasillo frío donde estaban las gavetas. Todo parecía normal. Hasta que escuché otro golpe. Tac. 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 Mi sangre se heló. Venía de la gaveta 9. Me quedé inmóvil. Recordé inmediatamente las palabras de Ismael. No la abras. Intenté convencerme de que era un efecto del metal expandiéndose por el frío. Pero entonces escuché algo peor. Un sonido ahogado. Como si alguien respirara. Retrocedí un paso. La respiración continuó. Lenta. Irregular. No podía ser. Yo mismo había revisado el registro esa noche. La gaveta 9 estaba vacía. Me acerqué. No sé por qué. Curiosidad, estupidez, no lo sé. Pegué el oído al metal. Y escuché claramente una voz. Muy baja. Casi un susurro. Ayúdame. Di un salto hacia atrás. Sentí el pecho arderme. No era mi imaginación. Era una voz femenina. Débil. Como si alguien estuviera agonizando. Corrí a buscar a Ismael. Lo encontré entrando. Ni siquiera terminé de hablar cuando vi cómo su rostro cambió. No parecía sorprendido. Parecía resignado. Me tomó del brazo. ¿Escuchaste algo? Asentí. Su expresión se volvió pálida. ¿La voz te habló? Sentí un escalofrío. Sí.
Guardó silencio unos segundos. No debiste acercarte. Eso fue todo. No explicó nada. Solo me pidió que termináramos el turno juntos y que evitara entrar otra vez a refrigeración. Pero cerca de las 3 de la mañana ocurrió algo que todavía no puedo olvidar. La luz se fue. Todo quedó completamente oscuro. Solo las lámparas de emergencia encendieron, pintando los pasillos de rojo. Y entonces empezaron los golpes. No solo en una gaveta. En varias. Tac. 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 Como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Cada vez más fuerte. Más desesperado. Yo estaba paralizado. Ismael parecía aterrado. Algo que jamás le había visto. Y entonces ocurrió. La gaveta 9 se abrió sola. Lentamente. Con un rechinido largo. Vacía. O eso pensé. Porque algo estaba parado detrás de la puerta. Una mujer. Descalza. Empapada. Con la ropa destrozada como si hubiera salido de un accidente brutal. Su cabeza estaba torcida de manera antinatural. El brazo izquierdo colgaba como roto. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía. Solo huecos oscuros. Y aún así, estaba mirándome. Quise correr, pero no pude. La mujer levantó lentamente una mano. Y señaló detrás de mí. Escuché a Ismael murmurar algo que nunca olvidaré. No voltees. Claro que volteé. Ha sido el peor error de mi vida. Había alguien parado a menos de 1 metro de mí. Una niña. Tal vez de 8 años. La mitad de su rostro estaba aplastado. Como si hubiera sufrido un golpe terrible. Pero lo peor era que sonreía. Una sonrisa imposible. Demasiado amplia. Antinatural. Sentí un frío insoportable cuando me tomó la mano. Su piel estaba helada. Entonces dijo algo. Algo que sigo escuchando en sueños. Ya abriste, ahora tú nos ves. Desperté en un hospital. Según dijeron, me encontraron inconsciente en el área de refrigeración. Golpeado. Temblando. Repitiendo números. Solo números. El 9. El 9. El 9. Renuncié 2 semanas después. Pero aquí viene lo peor. Hace apenas 4 meses decidí investigar. Busqué archivos del CEMEFO. Accidentes. Casos antiguos. Quería demostrarme que todo había sido estrés. Hasta que encontré algo. En 2009 hubo un choque familiar. Murieron una mujer y su hija pequeña. Sus cuerpos llegaron esa misma madrugada. ¿La gaveta asignada? La 9. Y lo que me hizo dejar de dormir fue leer la observación final del reporte. Una línea escrita a mano. Una sola.
Personal nocturno reporta golpes desde refrigeración aún después de retirar los cuerpos. Desde entonces hay algo que me pasa cada madrugada. A las 3:09 exactas, mi celular recibe una llamada sin número. Cuando contesto, solo escucho golpes metálicos, como alguien atrapado dentro de algo, y una voz débil, muy cerca del auricular, susurrando mi nombre.